Muy buenos días nos da el Señor. En primer lugar, desearos este día de domingo a todos aquellos que seguís con atención la lectura del libro biográfico de cómo se inició la obra entre los gitanos desde Francia por el apóstol Clement Le Cossec, y que a través de ahí, desde Francia, pues se extendió hasta nuestros días por todo el mundo. No me cansaré de repetir lo mismo porque creo que estamos en un momento donde de algún modo volver a entender cómo Dios empezó a obrar para llamar a la nación gitana, puesto que intentarán muchos tratar de poner en orden las cosas como se iniciaron y harán sus propias conclusiones y sus propias investigaciones, como todas las cosas que ocurren cuando se convierten en históricas. Pues bien, teniendo el libro que escribió el propio hermano Clement Le Cossec, autor y actor de todo esto que se inició en Francia, pues lo mejor que podemos hacer, y es lo que esta ya es la tercera vez en la que me lanzo con esta idea de dejar constancia de este libro testimonial, cómo se inició todo. Bueno, hasta el día de hoy llevamos leídos, en este caso, 14 capítulos, y bueno, hoy vamos también a leer el capítulo 15, donde el título de este capítulo de este libro, Mi aventuras entre los gitanos, se titula El descubrimiento del universo de las tribus. La nación gitana está fraccionada, por emplear una frase, en varias tribus, así se les llama, manuses, romanicheles, gitanos europeos, españoles, flores, los calderas, los sinti. Es decir, que hay toda una cantidad de hombres y de mujeres que constituyen la nación gitana, con las mismas leyes, con el mismo idioma, incluso pues algunas derivaciones que han habido a consecuencia de que el gitano, siendo una nación nómada, lugar de un lugar para otro, ha hecho préstamos de su propio idioma, como también de algún modo ha tomado préstamos de otras naciones, de otros lenguajes por donde ha pasado, pero existe la lengua pura del romaní. Dicho esto, para no irnos de nuestro proyecto de leer el libro, el descubrimiento del universo de las tribus. Dice, a medida que aumentaban mis contactos, iba de descubrimiento en descubrimiento. Me parecía entrar en un universo cada vez más enigmático. La marcha histórica de los gitanos se resume al final de este libro. Leeremos lo que aquí se anuncia. Viajaba en primer lugar con los manuses, es decir, con la nación gitana, con esa tribu, los manús, que eran muy pobres. Algunos vivían en caravanas que debían sostener en las paradas con enganches. En un viaje de cerca de 100 kilómetros, unos hermanos me llevaron en su Citroën de tracción delantera. Los 4 neumáticos desgastados eran lisos como si fueran un cráneo desnudo. Durante el viaje se pinchó 3 veces el coche. Las ruedas, por supuesto.
Para poder ir sentado tuve que poner un cartón para protegerme del muelle que salía del asiento, pues estaba roto. Delante, los faros desacoplados estaban atados con hilos de hierro. En esta época, los hombres no dudaban en circular sin permiso de conducir y sin seguro en sus vehículos. A principio de esta aventura un poco recambolesca, estaba principalmente con pobres. Con el paso de los años, descubría gente de cierta clase social, a veces propietarios de casas y de caravanas muy lujosas. En los alrededores de un pueblo me encontré con hombres y mujeres que viajaban como los gitanos, pero no lo eran. Son barengues, me dijo un hermano Manús, que no vayas hacia ellos, son malvados y pegan con pequeñas paderas o podaderas. El miedo, los perjuicios y las peleas del pasado levantaron muros entre ellos. La fe en Cristo los derrumbó. Los enemigos se convirtieron en hermanos y amigos en Cristo Jesús. La buena nueva del Evangelio alcanzó en 1959 a otro grupo sedentario del suburbio de París, les llamaban los roms. Me comentaron que entre ellos hay los calderas, los lobaras o los lobaris, los techouraras, los mantochovas y otros grupos. Habla bastante para que estuviera yo confundido. La nueva del Evangelio alcanzó en 1959 a otro grupo. Los gitanos del sur de Francia también se convirtieron a Cristo y me llevaron en sus distintos grupos, que eran catalanes, andaluces, aragoneses y todos los que simplemente se decían ser gitanos españoles. ¡Qué sorpresa! Vi llegar circos a las convenciones. Uno de los payasos recibió a Cristo y se convirtió en predicador. Se trataba de las familias de Sonnenville, Sabas y Prein. Se lo llamaban los circenses. Circulaban en Francia con sus carpas y a veces se agrupaban en convenciones con sus espaciosas caravanas de colores vivos y pastoreaban en campos sus animales, caballos y dromedarios. En la noche no era sorprendente oír leones gritar en sus jaulas después de las reuniones de iglesia. De en medio de ellos apareció un grupo designado por el término de viajeros y se incluía a toda esta gente en el marco de mi acción misionera, aunque no eran de origen gitano. En 1962, durante la convención en la ciudad de Lille, puse a mi lado a 4 hermanos gitanos para compartir la pesada responsabilidad de la dirección espiritual de este movimiento en progreso constante. Eran hombres jóvenes y consagrados: Martín Honore, Théon Payon, Reinchardit, Nene y Landambert Jacob. Capítulo 16. La tribu de los roms. Mientras se propagaba rápidamente el avivamiento entre los manús, solo un pequeño número de roms se convirtieron al Señor. No se había superado aún la barrera de tribalismo ancestral que los separaba, pues eran enemigos los manús y los roms.
En la plaza de Champ-Marcs, es decir, de San Marcos, en Rennes, se instalaron para algunos días un grupo de roms. Las mujeres cocinaban afuera delante de las caravanas, mientras que los hombres estaban ocupados en estañar calderas y cacerolas, pues ese era su oficio. No vayas hacia ellos, me dijo Mandaz, son malvados. No tomé en cuenta su temor tribal que le paralizaba y fui a saludar a estos gitanos de paso. Me miraron desconfiadamente, preguntándose si no era un policía vestido de paisano. Me presenté y el recibimiento fue cordial. Les hablé del Evangelio, los invité a la reunión de la noche en la iglesia evangélica. Vinieron en familia con todos sus niños. Luego finalizaba su estancia en unos días. Desaparecieron hacia otro destino, guiados por el viento. En 1954, unos meses después, era la primera convención en la ciudad de Rennes. Las reuniones se celebraban en los grandes mercados puestos a nuestra disposición por el ayuntamiento. Se reunieron centenares de gitanos. ¿Cómo se llama el que entra con un bonito sombrero acompañado de su mujer que lleva un largo vestido florecido? Se preguntaban y respondieron, son Yayal y Papikra. Me contestó un manuz, han venido de París y que él los conocía muy bien, son de la tribu de los roms. Fui hacia ellos y me contaron las pruebas que habían vivido. Me llevaron con mi niño al campo de concentración de Auschwitz. Me dijo Paprika, allí sufrí terriblemente. Hice trabajos humillantes y viles. Vi a mi niña morir en el campo, así como mi madre y muchos otros miembros de mi familia. Soy la única superviviente. De regreso del campo, no pesaba más de 35 kilos, muy debilitada. Había cogido una congestión pulmonar. Una mujer de la tribu de los manús que había estado conmigo en el campo de Auschwitz me dijo, si conocieras al Señor, podría bendecirte y sanarte, Papikra. Le respondí, tengo confianza en Dios, ruego a Santa Rita y también a Santa Teresa, ya que esta Papikra pues era una mujer de fe católica. No, no te hablo de esto, respondió la otra mujer de la tribu de los manús. Es algo nuevo. Se puede pedir directamente al Señor que nos sane. Si quieres, puedo pedir a un siervo de Dios que venga a orar por ti. Acepté y mi marido fue con ella a ver a un pastor que vino a imponerme las manos en el nombre del Señor Jesús y fui sanada. Habiendo perdido a mi familia que fue quemada en las incineradoras de Auschwitz, tenía ideas negras y nada me satisfacía. Me enteré de que había una misión con manuses en Rennes, en la capital de Bretaña, y venimos allí con la caravana. Paprika me enseñó entonces la matrícula Z9771 tatuada sobre su brazo. Es decir, las señales que en el tiempo de los nazis allí en Auschwitz les ponían en los campos de concentración. En cuanto a Yayal, su marido, que formaba parte del grupo de los roms Lobari, escapó de la muerte. Fue detenido en Bélgica por la Gestapo y fue designado para ser fusilado. Encontró a su compañera después de que lo dejaron. Me contó su impresión desde su llegada
a la convención en Rennes. Cuando llegamos a Rennes me sorprendió ver tanta gente en la reunión, mientras que antes tenía costumbre de reunirse para beber alcohol. El tal marido de Paprika. Más tarde lo encontré en casa en Montratiul, un suburbio de París, que me dijo: asistimos a un culto al aire libre con otros gitanos. Mientras meditaba durante la Santa Cena, vino sobre mí el Espíritu Santo y me puse a hablar en lenguas desconocidas. A partir de ese momento comencé a predicar a mi pueblo rom hasta en Escandinavia, donde he tenido la alegría de bautizar a muchos. Ahora todo está cambiado en mi casa. No tengo mi padre, no tengo mi madre, ni mi hermano ni mi hermana. Todos fallecieron en los campos que mandó a construir el dictador Hitler. Pero encontré una nueva familia y hermanas en Cristo. En todos los países donde voy encuentro gitanos que son mis hermanos en Cristo. En esta época pocos roms asistían a las reuniones evangélicas, entre ellos 2 jóvenes que fueron más tarde predicadores, entre ellos un tal de Mestre, Yoyo, Antoine y Colombar Finance y un etcétera de otro número de roms. En 1961, en un inesperado acontecimiento, abrió muy grande la puerta de la fe el pueblo rom. Hasta entonces, encerrado en sus hábitos, los roms no se convertían. Eso pasó durante la convención nacional que organicé en Draveil, las afueras de París. El primer domingo de la reunión, un periódico de gran tirada publicó en su primera página una espléndida fotografía del campamento de las caravanas. Estaban todas agrupadas alrededor de la carpa redonda. Un artículo corto y favorable a nuestra misión acompañaba a la foto. ¡Qué sorpresa! Este diario llegó entre las manos de un rom que decidió inmediatamente ir a ver qué es lo que pasaba en aquel lugar. Sorprendida por la presencia de tantos gitanos reunidos para orar y escuchar el Evangelio, gritó: ¡esto es un milagro! Por la noche volvió a su pueblo para dar testimonio de lo que vio y oyó. A todos sus amigos que vivían en chozas y en casas en el suburbio al este de París. La noticia se extendió. Llegaron por familias enteras a la convención, desarrollaron una alfombra en tierra cerca de sus coches. Colocaron en el centro un samovar de origen ruso y prepararon el té. Los hombres, a la voz de las mujeres grandes e impresionantes, vestidas de largos vestidos, se sentaron en círculo. Su llegada por decenas se convirtió en el tema de las conversaciones. Indiscutiblemente se produjo una intervención milagrosa. Al verlos, la hermana Loli no ocultó su alegría. El Señor ha respondido. Bendito sea su nombre, dijo. Desde hacía 7 años no dejaba de orar para la conversión de su pueblo. Se convirtió cuando los predicadores Jean Nedelec y Mandaz lo encontraron en un camino mientras que con su familia volvía otra vez de un peregrinaje a Lourdes. Tenía en su caravana una estatua de la Virgen que se encendía y cantaba Ave María. Loli aceptó a Cristo como su Salvador y abandonó su idolatría. Luego experimentó el bautismo en el Espíritu Santo. En el momento de la oración para los enfermos dentro de la carpa, mi corazón se conmovió profundamente viéndola conducir a las mujeres romaníes
enfermas a la imposición de las manos. Los predicadores oraron con fe en el nombre de Jesús. Los enfermos se sanaron. Los roms fueron tocados y manifestaron también el deseo de seguir a Jesucristo, observándolos. Paprika y Yayal glorificaban también al Señor. Tras la convención y para responder a las peticiones de los roms, decidí hacer reuniones en sus casas con la participación de algunos predicadores. Por ello nos acogió en su casa la familia de Meter. En cada reunión el número de los auditores aumentaba. No había sillas. Un centenar de personas apretadas las unas cerca de otras, sentadas sobre alfombras rojas, las piernas cruzadas a la india, escuchaban reverentes la palabra de Dios. Por una parte, los hombres finos con un cabello negro, entre ellos tres, es decir, tres ancianos, tres puros, respetados por todos los jóvenes que eran la mayoría. Del otro lado, las muchachas y las mujeres casadas, cabezas cubiertas con bonitos velos, rosas, verdes, azules, anaranjados, púrpuras. Sus largos vestidos multicolores se extendían sobre las alfombras, formando un mar ondulado. Los niños sentados en las primeras filas, los ojos chispeantes, participaban con los cánticos, haciendo sonar su voz fuertemente. En una esquina de aquella sala se amontonaban unos sobre otros los edredones de colores. Terminada la reunión, las mujeres los extendían sobre el piso, es decir, los edredones. El padre de familia, muy hospitalario, me ofreció dormir con ellos. Acepté de buen grado, ya que no tenía medios financieros para alquilar una habitación en un hotel. Y me acurruqué al calor en las camas de plumas puestas en el mismo suelo. Me sentía cómodo entre ellos. Me adapté y me adoptaron. 3 de los hijos de esta familia fueron más tarde predicadores. Uno de ellos, Robert, llamado Lulú, será elegido presidente de los roms convertidos en enero de 1979 por los predicadores de la tribu. Algunos años más tarde, el número de los cristianos aumentaron. Fue necesario quitar una pared, luego una segunda, y la casa se transformó en un local de una capacidad de 300 asientos y fue comprado por la misión a los gitanos. Y fue la primera iglesia rom del mundo. En el año, anoten, 1979. En 1962, volvemos un poco años atrás, o sea, un año después de la convención de Andravei, hizo un encuentro muy inesperado. Al regreso de una misión entre los gitanos de Portugal, me detuve para llamar por teléfono a casa. La madre me dijo: es necesario que pases por Lyon. Hay un gitano llamado Estebo que quiere verte. Es muy importante. Pasé por Lyon, donde llegué por la noche al lugar que me fue indicado. Me sorprendí viendo tiendas bajo las cuales acampaban roms. Estebelo de Meter, el jefe de familia, vino hacia mí. Le estaba esperando con impaciencia. Era un hombre de noble prestancia o presencia, educado y lleno de dignidad. Mi primo Obadía vino a verme. Dijo: me informo de los acontecimientos que pasaron en París en mi familia. Me dijo: desde que me convertí oraba todas las noches para tener una charla contigo. Me hizo leer la Biblia y algunos pasajes me tocaron. Estebo me hizo entonces preguntas que tenía en su corazón sobre la Iglesia de Cristo, el judaísmo, el bautismo, etc. Le traje todas las aclaraciones que necesitaba.
refiriéndome a la Biblia que ya había empezado a leer. Tocado por la gracia de Dios, se comprometió a seguir al Señor y el domingo siguiente asistió a un culto en una iglesia pentecostal. Una cristiana que ignoraba su presencia profetizó en estos términos: eres el viajero de Dios, te envío hacia tus hermanos de raza, no esperes más. Estuvo convencido de que estas palabras proféticas eran una llamada de Dios para él. Desde Lyon, Francia, se dirigió hacia París con su familia y sin demora testificó a todos los roms venidos para oírle. Los caminos del Señor sobrepasaban a menudo lo que se puede imaginar. El Señor me condujo hacia Él para hacer de Él un compañero de viaje, que más tarde me acompañaría en los países del este y de los Estados Unidos, para anunciar la buena nueva al pueblo rom. Fue tocado su primo Nono, escuchando su testimonio, y a su vez consiguió una Biblia, y se puso a leerla a su familia. Tras meditarla, derramó lágrimas. Descubrió que era Dios que le hablaba desde este libro. Dios lo transformó y lo libertó del alcohol. Se convirtió unos años más tarde en fiel siervo de Dios. Otro acontecimiento tuvo un gran impacto en el grupo rom. Techourara, eso pasó en Lille en 1962. La convención tuvo lugar en plena ciudad, sobre la explanada donde se alinearon cientos de caravanas. Algunos roms del grupo Techourara estaban presentes. Todavía no eran cristianos y tarde en la noche hacían oír ruidosamente la música. Sus mujeres se pusieron a bailar, los hombres estaban borrachos. Varios manuses quisieron expulsarlos. Al enterarme de eso me di prisa para intervenir y me dirigí a los roms. Aquí son ustedes bienvenidos a la convención. No se vayan ustedes. Permanezcan ustedes con nosotros. Solamente que les pedimos es no hacer demasiado ruido. Ya es tarde. El Señor les ama y les invitamos a que ustedes vengan mañana en las reuniones para escuchar la palabra de Dios. Se quedaron y muchos se convirtieron al Señor. Uno de ellos, llamado Papaille, me contó más tarde su pasado. Era un fiel practicante de la religión católica. Tomaba la comunión y, sobre todo, no faltaba los peregrinajes, pero era esclavo del alcoholismo. ¿Cuántos Ave María había recitado? ¿Cuántos cirios, velas había quemado? ¿Cuántos terminaban las ceremonias? Volvía otra vez a emborracharme. A la convención de Lille preferí ir al café situado en el boulevard de enfrente en vez de escuchar la predicación del Evangelio. Al final de la convención pasó una cosa extraña. A pesar de todo, asistí a una reunión y el Señor me libertó del alcohol y del tabaco. Mi mujer y mis niños eran felices de verme cambiado. Un día dije al Señor: «¿Conoces a mi enemigo? Le perdono como me has perdonado. Ponlo en mi camino, no para que me vengue, sino para que le hable de ti y que también él se salve». Otro rom, también convertido en predicador como Papaille, llamado Berto, hombre de paz y respetado por su pueblo, me explicó que después de haber sido tocado por mi actitud benévola respecto a la familia durante la convención en Lille, asistió a las reuniones y se convirtió. Había venido a esta convención para conseguir un lugar de estacionamiento sin estar preocupado por la policía. Y como Zaqueo sobre un árbol sicómoro, estuvimos allí también por curiosidad.
oí la llamada del Señor y puedo decir que estas primeras horas de mi conversión han sido las más felices de mi vida. Basi, mi padre, era muy malvado, se emborrachaba a menudo. Él también fue transformado, al asombro de sus 18 hijos que antes tenían mucho miedo de él cuando se emborrachaba. La conversión de estas familias, Carlos y Kralovich, añadiéndose en este mismo año a las familias Demeter, Nechounov y Maximov, además del grupo de los Calderas, constituyó las primicias de una cosecha abundante entre las tribus de los Rom. Os voy a mostrar una foto que de izquierda a derecha está Berto, Baba Lecosec y Papaille, y también unas mujeres y unos niños del grupo de Rom. En el centro está la hermana Paprika, que estuvo en este caso en Auschwitz, donde perdió sus padres y sus hermanos en el tiempo de la dictadura. Y bueno, con esta foto nos despedimos. Hasta mañana, si Dios nos da salud y libertad. Un fuerte abrazo para todos y os deseo que paséis un feliz día de domingo. No os olvidéis de compartir estas lecturas con vuestros conocidos, porque esto es historia verdadera y viva. Que Dios os bendiga y hasta mañana, si Dios quiere.